¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta Gaceta Radial Informativa del Club de Radio Scouting CQMX y Voces AC. Y bueno, pues en esta ocasión con el apoyo de SUE, así como nos ha ayudado en otras ocasiones Tito, por problemas técnicos, ella está haciendo la retransmisión por sello. Ahí nos pueden escuchar, nos encuentran como Radio Scouting MX y también se está transmitiendo en vivo en la frecuencia 27.055 canal 8 de la banda ciudadana y bueno, pues se está grabando para YouTube, en donde pueden ver todos nuestras gacetas, y también pueden ver muchos videos con actividades que hemos tenido en el Radio Club. Y bien, pues siguiendo con esto de la radio escucha, con esta difusión de la radio escucha, que es algo muy importante, como ya lo he comentado en gacetas anteriores, vamos a tomar en esta ocasión el tema de la propagación en las ondas cortas o en la onda corta. Este es un tema importante cuando uno va comenzando en la radio escucha. Pues generalmente no toma en cuenta esto de la propagación. Uno empieza a conocer poco a poco sobre la misma hasta que, bueno, pues ya uno se vuelve casi, digámosle, un experto, ¿no? En la propagación por las diferentes bandas, frecuencias, horarios, partes del mundo. Cuando escuchamos onda corta, lejos de lo que viene siendo nuestra casa, por ejemplo, o donde tenemos generalmente nuestro cuarto de radio, etcétera. Así que bueno, vamos a platicar un poco sobre eso, y es preciso comentarles que lo que voy a leerles, porque va a ser una lectura, lo que voy a leerles dentro de un momento, está tomado o extraído, ¿sí?, de un folleto que me llegó hace muchos años, eh, que se llama Casi todo en Diexismo, que enviaba Radio Nederland a todos sus radioescuchas que escribían a la emisora. Seguramente muchos de ustedes tendrán aún ese folleto, otros más, como conozco algunos, lo tuvieron y ya no saben dónde lo dejaron, pero bueno, se ha tomado de ahí y está escrito por Jim Pastenaude. Espero haberlo pronunciado bien. Bien, algunas personas practican el diexismo sin el más ligero conocimiento de las limitaciones que la naturaleza impone a la propagación en onda corta. Emisoras en bandas equivocadas, buscan a veces emisoras en bandas equivocadas o escriben cartas de desesperación quejándose de cambios ulteriores en los programas de transmisión de las emisoras de onda corta que, después de todo, se necesitan de vez en cuando. Esta es una situación realmente indeseable, que puede ser eliminada con cierto conocimiento básico sobre el comportamiento de las ondas de alta frecuencia en su viaje desde el transmisor hasta el receptor. Mucha gente sabe que la propagación en onda corta es propagación ionosférica, es decir, que la energía de la alta frecuencia radiada por la antena transmisora es reflejada por las capas altas de la atmósfera, siendo la más importante de ellas la llamada capa F2. Y bueno, aquí cabe mencionar que esto pues es prácticamente lo mismo que sucede en las transmisiones de radioaficionados, en HF, ¿sí?, en onda corta, en alta frecuencia. Por ejemplo, cuando los radioescuchas pueden ser que nos escuchen en 40, en 80 metros, en 20 metros, en 10 metros, en 11 metros, bueno, son frecuencias de onda corta y también tienen mucho que ver con este tipo de propagación. Bien, les decía que la capa más importante es la llamada capa F2, que está situada a unos 250 kilómetros por encima de la Tierra,
y que cuando un haz es radiado paralelo a la superficie de la Tierra, alcanzará dicha capa a unos 2000 kilómetros a partir del transmisor, incidiendo en la Tierra después de haber sido reflejada a una distancia de unos 4000 kilómetros. Estos 4000 kilómetros es el salto más largo fiable. Saltos más pequeños pueden ser hechos también por antenas con diferentes diagramas de radiación, ¿sí? Ya dependiendo, hay emisoras de radio o hay emisoras de aficionados que transmitimos con antenas direccionales, con antenas omnidireccionales o con simples dipolos, ¿sí? O incluso la L invertida, que no solo es para escuchar, también puede utilizarse para transmitir. Entonces, las comunicaciones en onda corta a una distancia mayor de 4000 kilómetros son posibles utilizando la propia Tierra como reflector, o aún mejor, usando la superficie del mar como espejo. Puesto que la capa F2 sirve para reflejar las señales hacia la Tierra, sus características y efectos sobre las radioondas de alta frecuencia entrantes requieren un vistazo más detenido. Las propiedades reflectoras de esta capa se deben a la ionización. La densidad del aire a esta altura es tan pequeña que la radiación solar y especialmente los rayos ultravioletas del Sol son capaces de ionizar el aire, desprendiéndose iones y electrones libres. La concentración de electrones o gradiente de ionización determina las propiedades reflectoras de la capa. Cuando dicha concentración es grande, la capa podrá reflejar incluso las frecuencias altas, cortas o también conocidas como cortas longitudes de onda hacia la Tierra. Cuando es baja, sus características de reflexión se limitarán a las bandas de baja frecuencia solamente. Pero bueno, ¿cuáles son entonces los factores que tienden a aumentar el grado de ionización de la capa? Evidentemente todo tiene que ver con la posición del Sol y con la cantidad de radiación ultravioleta emitida por el mismo. La posición del Sol sobre un punto en que tiene lugar la reflexión de los rayos incidentes depende de dos factores: la hora del día o de la noche y la estación del año. La cantidad de radiación ultravioleta solar varía según un ciclo de 11 años, el llamado ciclo de manchas solares, que seguramente muchos de ustedes lo conocen o han escuchado hablar de él. La condición de la capa reflectora F2, como ya se los había comentado, ¿sí?, determina la frecuencia más alta que todavía puede ser reflejada contra la ionosfera. Sus propiedades han sido estudiadas y continúan siéndolo por estaciones y satélites de sondeo ionosférico. Los resultados de estos estudios son trasladados a programas de predicción para computadoras que son utilizados por muchas emisoras internacionales de radiodifusión en onda corta e incluso también por muchos radioaficionados emisoristas. Bien, por último quiero comentarles que el campo de ondas emitido por la antena transmisora experimenta una considerable atenuación o debilitamiento en su camino hasta el oyente, hasta el radioreceptor. La absorción de la trayectoria depende de la condición de las capas ionosféricas, situadas por debajo de la capa F2, y del número de reflexiones terrestres que son necesarias para alcanzar el área objetivo. Es decir, prácticamente es un rebote o varios rebotes de la señal de radio, ¿sí?, tanto en la atmósfera como en la propia Tierra, y es lo que va creando no solamente las distancias donde podemos escuchar todas estas emisoras en la onda corta, sino que también esos espacios de silencio, ¿sí?, esas áreas donde de pronto no escuchamos bien, y sucede algo que podríamos decir que es muy curioso, ¿no? Incluso, por ejemplo, tenemos estaciones, por dar un ejemplo, Radio Educación,
que está aquí en la misma ciudad donde me encuentro y hay ocasiones que no se escucha o que se escucha pero muy baja la estación, ¿sí? Y es rebasada por unas estaciones allá de Asia. ¿Y eso por qué? Precisamente por eso, por el rebote ionosférico y el rebote en la propia Tierra, y se crea una zona de silencio, un área de silencio, ¿sí? Aunque la emisora que transmite en onda corta se encuentre muchas veces en la misma ciudad, ¿sí? Y lo mismo sucede con los colegas radioaficionados, ¿sí? Los usuarios de los 11 metros también, cuando hacemos DX en esa banda, ¿sí? Sucede exactamente lo mismo. Hay ocasiones que escuchamos perfectamente algunos estados de la República, hay veces que escuchamos mejor España que Tlaxcala, ¿sí? O que Guanajuato, y todo eso es debido precisamente a este fenómeno, ¿sí? De la propagación de las ondas de radio. Bien, pues esto ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias por la atención prestada y no me resta más que desearles cordiales 73 y que tengan todos excelentes de X.